Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos, como bien dice ahí, en comprender y analizar cómo aprovechamos el potencial de los satélites artificiales. Es decir, vamos a aprovechar todo este potencial para poder comprender también los usos que se le han dado y entender también de qué manera podemos ampliar nuestros campos de conocimiento y también la investigación a partir del uso de estos satélites artificiales. Y vamos a también hacer un poquito de historia también ahí para ir viendo desde qué momentos algunos satélites fueron empezados a ocupar y también que esto de que tengamos algún elemento artificial orbitando alrededor de nosotros no es algo nuevo, no es algo de ahora, como ahora por último como se popularizó el tema de los satélites que Elon Musk dio al espacio. Entonces vamos a entender que no es algo de ahora, es algo que se viene ocupando hace mucho, mucho tiempo, así que vamos a comprender mucho mejor cómo se comportan y cómo se utilizan estos satélites artificiales. Entonces, como un menú, por así decirlo, para entender qué vamos a ver el día de hoy, vamos a partir, chiquillos, primero entregando información importante de la asignatura con respecto a fechas y actividades que vamos a ir haciendo. Vamos a, obviamente, a mencionar los objetivos de la clase del día. Vamos a explicar un poquito los contenidos, explicar estos usos de los satélites artificiales, para finalmente reflexionar un poquito y discutir también acerca de las implicancias de todo lo que puede ocuparse de los satélites artificiales y también cómo sienten ustedes que afectan a su día a día la presencia, ¿no?, de estos elementos tan importantes como son los satélites artificiales. Así que vamos a ir por ese lado, analizando estas distintas situaciones que vamos a ir pensando. Muy bien. Partamos entonces, como dije, con la información importante que les mencionaba hace un ratito, que primero que todo mencionarles que pronto, dentro entre hoy día, mañana, más tarde, sin mucho, reventar el día jueves, van a ya saber la nota de la primera actividad que hicimos el día martes pasado, de este ejercicio donde tienen que ocupar el último dígito de su cédula de identidad para poder hacer un ejercicio de cálculo de fuerza de un satélite artificial. En caso de que alguno de ustedes no lo haya realizado, por favor, chicos, les pido que apenas termine la clase, me envíen un correo avisándome, profesor, sabe que no he podido realizar la actividad, me implica cómo puedo hacerlo para no quedar con esa nota pendiente o quedar con un 2. Recuerden que estas notas que estamos haciendo son actividades o nota acumulativa que se van a promediar como una nota también para la asignatura, así que es importante que si no lo han hecho, se comuniquen conmigo y así podamos ver la manera de solucionar esto y así puedan realizar la actividad y no queden ahí al debe o con una nota deficiente. Así que ahí apelo a su responsabilidad. La actividad que hicimos la semana pasada, Alejandro, ese ejercicio que tenían que hacer en clase, que tenían que mandar después por Classroom, de calcular la fuerza de atracción, a ese me refiero. Entonces, si alguien no lo hizo, por favor, le pido que inmediatamente me manden un correo y veamos cómo solucionarlo. Obviamente, los que ya lo hicieron, estuvieron ese día, no hace falta. Y por otra parte, tíos, contarles que la próxima semana, chiquillos, como la prueba es el día 31, nos queda todavía una clase a nuestro favor, por así decirlo, para poder repasar. Por ende, la próxima semana vamos a trabajar. Voy a subir a clase una preprueba, por así decirlo, un cuestionario con distintas preguntas que podrían ir orientándose a la evaluación. Vamos a trabajar algunas, chiquillos, y otras van a quedar para el trabajo personal, pero nos van a seguir también para bueno, como se dice, ir preparándonos y también orientando todo lo que tenemos que ir entendiendo para la primera evaluación del semestre de esta segunda unidad. A eso me refiero. Así que esa es toda información importante. Por un lado, por favor, aquellos que no han hecho el trabajo de la semana pasada, la actividad, por favor, comunicarse con el para, para que al día. Y los demás, no se preocupen si ya lo hicieron. Sí, ¿Listo?
Sí, la actividad porque me confundí, no me acuerdo si era de esto del plan común. Del electivo. Ah, ya. El plan común todavía no tenemos actividad, de hecho la próxima semana recién vamos a hacer una, así que no se confundan. Muy bien, entonces, ahí sí. Objetivo de hoy, chiquillos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Nico, tu micrófono. Ay, perdón. El día de hoy, chiquillos, vamos a reflexionar sobre el impacto que han provocado las aplicaciones actuales de los satélites artificiales. Es decir, vamos a primero entender cuáles han sido las aplicaciones más usadas en el campo de la investigación, de la tecnología, de las comunicaciones, en todo aquel aspecto que podríamos ahí analizar. Vamos a tomar un poquito de cada una y lo vamos a ahí comprender. Y luego vamos a reflexionar, y chiquillos, los voy a invitar a ustedes a reflexionar cómo ha impactado en la historia de la humanidad así reciente, más reciente, que tengamos este elemento, este nuevo elemento que nos permite abrirnos la puerta a un montón de cosas. Así que tenemos que obviamente también analizar eso y ponernos críticos al pensar de qué manera nos ayuda, nos aporta a todo en verdad, este uso de estos satélites artificiales. Así que, para comenzar, analicen la siguiente frase y díganme qué tan cierto creen que es. Sin un satélite no podría revisar TikTok. ¿Es verdad o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Por el internet. Y el internet, pues el internet yo lo tengo aquí en el celu. Pero También hay algunos que son por satélite. Pero si el wifi está en mi casa, ¿por qué necesito un satélite? Pues la señal satelital, dice la Cata. Imagino que se refieren, por ejemplo, al 4G, al 3G, a estas señales como de datos móviles que se llaman. A eso se refieren, ¿cierto? ¿Con qué necesitaríamos un satélite? Porque las señales viajan, dice el Iván, claro, también porque viajan. ¿Benja? Profe, ¿será porque quizá los satélites retransmiten información de diferentes partes? Ya, sí, me gusta también lo que dice el Benja, complementa un poco lo que también ustedes han pensado. Efectivamente, los satélites que están ocupándose para las telecomunicaciones, como dice el Benja, retransmiten la información. Aquí en nuestro país hay distintas antenas que recepcionan la información y luego la reenvían, pero todas vienen de un servidor central, y todas viajan a través de estos satélites artificiales, es decir, pasan por un servidor quien envía la información al satélite, rebota y así esto viaja a altísimas velocidades, aprovechándose que al ser ondas electromagnéticas viajan a altísimas velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, eso también acelera, por así decirlo, las comunicaciones, entre otras cosas. Así que podemos darle, por así decirlo, sentido a esa frase que de verdad necesito un satélite para ver TikTok. ¿Nos convencimos de que es así? Sí. Sí, ¿cierto? También para ver, por ejemplo, su canal de televisión favorito, o si tiene contratado algún servicio de cable, de estos cables satelital, por ejemplo, de estos que tienen esta antenita parabólica, también requieren esa antena parabólica, es la que recibe y envía la señal del satélite también, vía imágenes, vía satélite. Se llama también, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes cuando eran chicos escuchaban cuando hacían estas noticias internacionales y decían, ahora realizaremos un contacto vía satélite con, no sé, con Rusia, o no sé, con Estados Unidos, con el corresponsal en terreno. Y también se ocupaba información a través de un satélite de comunicaciones, en este caso, que comunicaba la información y permitía contactar las personas estando muy lejos. Comentarles, chiquillos, si ustedes les preguntan a sus papás o a cualquier persona adulta, antiguamente las comunicaciones a larga distancia ocupando satélites eran carísimas, eran muy, muy caras, era un verdadero lujo llamar a esta larga distancia internacional, llamar a alguien fuera del país, o ver un canal internacional así como lo vemos ahora era carísimo, era un lujo que no se podía dar porque era una tecnología que no estaba explotada con la cantidad como está explotada ahora, y obviamente era un lujo. O sea, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, primero era carísimo hacer una llamada de larga distancia. Y después, cuando se empezó a masificar la tecnología celular, cuando los primeros teléfonos celulares, también era caro tener un teléfono, porque
no tanto por el aparato, sino que había que pagar por el satélite, que pagar la información que estaba llegando desde este satélite. Así que nunca, no, ha sido algo que ha estado presente durante mucho tiempo, sí lo ha estado, solamente que con el tiempo se han ido abaratando los costos, obviamente, porque la tecnología, obviamente ustedes saben que cuando se masifica una tecnología y se hace más útil y se le saca más provecho, se expresa a trabajar más con ella y obviamente los costos se abaratan. En palabras simples, no podríamos comunicarnos ni ver nada en la televisión sin los Claro, satélites. como dice el Eric, efectivamente, no podríamos practicar casi ninguna de las cosas que hacemos actualmente que implican envío de información, prácticamente no lo haremos casi ninguna sin ese satélite, en ese uso de esos satélites. Así que lo que dice el Eric es bien cierto, o sea, si nos ponemos bien estrictos, prácticamente no habría ninguna tecnología que ocupamos actualmente que podría ocuparse si tuviéramos estos satélites artificiales que también orbitan en ciertos lugares. Habría que volver al papel. Claro, a la comunicación antigua. Muy bien. Entonces vamos a analizar, chiquillos, los grandes usos que se le han dado a los satélites artificiales. En específico vamos a analizar, si no me equivoco, 4 o 5 usos que se le ha dado a los satélites artificiales durante la historia y que sin querer queriendo los ordené de más antiguo a más nuevo, en cuanto a que un antiguo y nuevo entre comillas, porque no ha pasado tanto tiempo desde que empezó a masificarse la tecnología, estamos hablando de los años 60, 70, o sea, no han pasado más de 50 años que mucha de esta tecnología se empezó a masificar o se empezó a crear y utilizar, así que no es tampoco que sea del siglo XIX, así cientos de años, pero es algo que ha tomado tiempo en como establecerse, pero tampoco ha sido un tiempo tan largo porque esta tecnología y el tema de la carrera espacial y todo esto que nosotros muy bien muchos de ustedes pueden saber, no es algo tan antiguo, es algo más reciente. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, esto ya empezó a ser como una competencia de quién tiene la tecnología mejor y quién tira más cosas al espacio. Muy bien. Entonces vamos con el primer uso, que es el más común de todos, que es el uso de los satélites artificiales con la telefonía y la televisión. Si bien se había experimentado con las señales de larga distancia de televisión y las señales locales con el uso de antenas más locales que transmitían la información de manera más local, por ejemplo, con los canales regionales, los canales de un país, no fue hasta el año 1975, chiquillos, en Estados Unidos, donde se empezó a masificar el uso de la tecnología de televisión de satelital de larga distancia, al igual que la telefonía a larga distancia, cuando se empezó a utilizar en las transmisiones de comunicaciones telefónicas. Es decir, los primeros satélites artificiales que fueron lanzados al espacio se ocuparon para poder empezar a ocupar y a manejar las comunicaciones a larga distancia. Bueno, para todos es claro que Estados Unidos es un país muy grande y que tiene muchas dificultades geográficas, muchos acantilados, muchas montañas, flora y fauna, más geografía, como más que dificultad, por ejemplo, ocupar la fibra óptica, cosas así que no permitían desplegar esa tecnología de tan buena manera. Entonces, aprovechando esta carrera espacial y este descubrimiento de esta ala de la astronomía donde se podía dar distintos usos, es que se lanzó en el año 1975 y un poco antes también se empezaron a lanzar los primeros satélites artificiales a la órbita orbitar alrededor de nuestro planeta, que se encargaban de retransmitir señales de larga distancia de comunicación, es decir, señales de teléfono, o sea, tener los primeros teléfonos que llamaban a larga distancia. Ya que, si nosotros recordamos, las ondas de radio, televisión y telefonía están todas casi muy parecidas en el espectro de ondas electromagnéticas, los científicos empezaron a darse cuenta que perfectamente si transmitían voz a través de las señales de larga distancia, por la característica que tenían esas ondas, perfectamente, y también se transmitía sonido a través de la radio,
También se podían transmitir imágenes, ya que las ondas de televisión estaban más o menos en el mismo espectro de ondas que las anteriores. Entonces se empezó a experimentar, se empezó a trabajar con ella, hasta que se logró enviar imágenes a través de ondas, a través de pulsos electromagnéticos. Se empezó a ocupar esto. ¿De qué manera? Tal vez como muestra en la imagen, se cuenta con una señal matriz, o uplink se llama, que es la que envía la información, empieza a enviar la información que genera, por ejemplo, un canal de televisión, por ejemplo, como no sé, Estados Unidos está el Fox, la canal Fox. Este canal emite ondas electromagnéticas, pulsos electromagnéticos que envían la información en forma de imágenes y sonido, las cuales son... ¿no? ¿Se tiene que copiar esto o no? Vayan tomando apuntes o la clase está, así que no te preocupes. Igual las voy a subir. Sí, quiero pedir disculpas, chiquillos, porque la verdad, no confesar que se me olvidó subir las diapositivas de las semanas anteriores. Hoy día, terminando el electivo, las subo todas juntas para que no quede ninguna pendiente. Así que les pido disculpas. Estuve subiendo, por ejemplo, algunos videos que habíamos visto. Así que hoy día sin falta lo hago. Así que mis disculpas desde ya. Así que contentémonos más en prestar atención. Entonces, como les decía, ¿cómo se ocupaba? Entonces, por ejemplo, el canal de televisión emitía la señal en su información a través de ondas, las cuales eran enviadas hacia el satélite, del cual las decodificaba y las transmitía de vuelta. En cada casa había una antena parabólica que era la encargada de recepcionar esta señal y recodificarla, y por eso nosotros, cuando la gente que tenga cable en su casa tiene este aparatito, el decodificador, ¿cierto? Que le dicen el deco, ¿cierto? ¿Cómo se cumple el deco? Luego de que la señal llega a la antena parabólica, esa viaja por el cable, llega al decodificador, quien decodifica la información, la transforma nuevamente en imagen, sonido, y luego la proyecta, envía esa información a través del cable, que puede ser el cable de color o el cable de HDMI, y lo transmite en la tele. En ese tiempo se ocupaba el famoso cable coaxial, el cable antiguo, el típico cable que es como con puntita, que es como el cable de BTR, ese se ocupa. ¿Cuál fue el problema? Que la tecnología estaba tan en pañales en ese entonces, tío, que la área de cobertura de estos satélites era muy baja, entonces tenían que tener varios satélites para poder reenviar la información a distintas áreas de cobertura. Entonces, estaba la misma casa matriz, solo que tenía que enviar distintas ondas, y cada una rebotaba a lugares distintos para poder abarcar, por así decirlo, toda el área de cobertura del canal. Se pregunta, chiquillos, no sé si alguno sabe o tiene claro que, por ejemplo, los canales nacionales de nuestro país no tienen el mismo número en cada región. Por ejemplo, el TVN aquí es el 7, ¿cierto? Pero si uno va a otra región, no es el canal 7. ¿Eso lo sabían? ¿Sabían eso, chiquillos? ¿Sí? No, Miren, les cuento, por ejemplo, donde mi abuela, en el sur, cerca de Pichilemu, el canal 7 se ve en el canal 9, por ejemplo, o el canal 13 se ve en el canal 5. ¿Por qué? En la radio pasa también. Si uno viaja en auto hacia una región, uno sabe que cuando va a otra región, la radio que le gusta tiene que sintonizarla en otra frecuencia. Eso es porque como la onda tiene que viajar a una distancia distinta a la original, cambia la velocidad, cambia la frecuencia con la que viaja. Esa fue la gran desventaja que se encontraron los que inventaron esto, puesto que no podían mandar la misma onda con la misma frecuencia y la misma energía a todos los lugares del territorio, porque por la distancia a la antena cambiaba la velocidad de propagación y el resultado no era el mismo. Esto pasa en todos lados, Andrés, en Venezuela, en todos lados pasa que en cada región hay el canal tiene un número distinto o la radio se escucha en una frecuencia distinta. Esa es una gran desventaja que esta tecnología nunca pudo superar, que tenían que enviarse distintas señales de radio y televisión para poder cubrir distintas zonas, y por ende cada zona tenía su propia frecuencia. Por eso se habla del área de cobertura. Es decir, lo que yo escucho o veo en una región no se va a escuchar y ver en el mismo lado, porque son distintas ondas las que están enviándose. Pero es el mismo satélite. profe, a mí me pasa cuando llego allá a Talca. Paso por Molina, ¿Ya? de repente, para llegar a mi casa, obviamente tomo un atajo, y es como una colina. Y en medio de la colina, como que se corta la señal de radio y viene otra. Porque se cruzan la imagen, se cruzan las ondas, porque piensa que no solamente la señal de una radio está enviándose desde la señal matriz, sino que se están enviando otras más. Por ende, es lógico pensar que en algunas partes,
cuando ustedes van viajando, de repente se escuche otra radio y se sigue escuchando la suya, porque al estar enviándose tantas ondas al mismo tiempo para cubrir las distintas áreas de cobertura, es lógico que estas se interfieran y se crucen entre sí en algún momento, como que hay una carretera de ondas ahí cruzándose. Entonces, uno de los primeros grandes usos que se dio estos satélites artificiales fue usarlos en la telefonía y en la televisión, ocupando una antena, una señal matriz que enviaba la información al satélite artificial, quien luego la transmitía a otra zona y era recepcionada por la llamada antena parabólica, que después con el decodificador retransformaba esta información, estas señales, en lo que queremos ver, por ejemplo, escuchar nuestra radio favorita o el canal de televisión que estamos viendo. El siguiente es también uno muy cercano, que ocurrió más o menos en el mismo tiempo, en 1968, 1971 más o menos también, que fue el uso en meteorología. Siempre me cuesta decir esa palabra. Los meteorólogos también, que ahora nos tienen a todos así preocupados con este temporal que viene ahora mañana. Y también la meteorología no es algo tan activo tampoco, también es algo nuevo, es algo que se empezó a ocupar hace poco. ¿Y qué hacen? En este caso, los satélites artificiales lo que hacen es que ellos envían señales a la superficie de la Tierra, reflejan la luz y a través de señales de ondas infrarrojas también van midiendo las temperaturas y también saben que todos estos sistemas frontales, la lluvia, todo, estas altas presiones, todo esto que hablan en el tiempo que uno no entiende, es por las diferencias de temperatura entre las masas de aire que se mueven, entre las grandes nubes que se mueven. Entonces, ¿qué función cumple el satélite artificial en este caso? Es que a través de ondas infrarrojas y a través de ondas de luz, ondas electromagnéticas de alta intensidad, ellos van explorando la Tierra, van paseando por la Tierra y van enviando señales que luego se reflejan hacia el satélite y luego estas son enviadas a las zonas donde se están midiendo esta información. Es decir, en este caso los satélites artificiales, más que transmitir, son encargados de recopilar la información a través de distintos mecanismos, en este caso de que ocupan señales de infrarrojo, señales de luz reflejada, que permiten generar este llamado mapa sinóptico. Este mapa que uno ve en el tiempo, que se ve la nubecita que se va moviendo, es creado por satélite, por imágenes que se van creando a partir de ondas y de señales infrarrojas que se envían a la superficie de la Tierra, que se reflejan y que permiten obviamente interpretar esta información luego cuando es digitalizada y es nuevamente estudiada por los meteorólogos encargados de esto. Entonces ya tenemos, chiquillos, una pequeña diferencia entre el satélite artificial que se ocupa para telefonía y televisión con el que tiene meteorología. El satélite de televisión y telefonía funciona más como para transmitir la información, es decir, transmite a partir de una señal original, la transmite a otro lado. Mientras que el satélite que se ocupa para meteorología no transmite, envía información, recopila información y luego la envía a un receptor, a una parabólica, a un centro de estudio que tiene aquí la tecnología necesaria para poder digitalizar y interpretar estos datos meteorológicos y decirnos qué me tengo que colocar mañana para así no morirme de frío o de calor. ¿Entendió que la diferencia entre el satélite meteorológico y el satélite de televisión? Que la función que va marcando la diferencia. Entonces, por ejemplo, el de teléfono, vamos a ir colocándolo ahí en el chat por si quieren como un resumen. El de TV y telefonía transmite, y el de meteorología, ¿cómo se llama? Envía, estudia, investiga. Se llama, ¿qué palabra fue la que ocupé? Envía información, recopila y envía información. Esa es lo que quiero. Recopila y envía información. Que tenemos dos tipos de satélites que nos están sirviendo. Y básicamente, chiquillos, se van a ir dando cuenta
que los distintos satélites que vayamos mostrando durante este rato cumplen casi una de estas dos funciones, o transmiten o envían información. Digo, recopilan y envían información. O sea, son transmisores o recopiladores de información. Como que más o menos en esos dos ámbitos. Y vamos con el siguiente. Lógicamente, si estos satélites se inventaron durante la carrera espacial para poder descubrir los distintos elementos que están alrededor de nosotros, no solamente nuestro planeta, es que tienen que tener un uso para la investigación científica sobre el planeta mismo también. Yo creo que alguna vez se me han preguntado cómo era que pudieron estar estos mapas de geografía del planeta, donde podíamos ver dónde están todas las cordilleras, dónde están cómo es el océano, cómo es el relieve, por ejemplo, de cierta región, cómo es la presencia de agua, y que en tantos detalles, por ejemplo, que vean el río, cómo es la forma del río, etcétera. Básicamente, chiquillos, este uso en la investigación científica también tiene que ver que no solamente vamos a preocuparnos de investigar lo que esté fuera de nuestro planeta, sino que también podemos ver lo que está en nuestro propio planeta, facilitando obviamente la recopilación de información. Los satélites de investigación científica, chiquillos, basan su uso básicamente básicamente en la fotografía y el análisis de relieves. ¿Cómo lo hacen? Estos grandes satélites artificiales ocupan megacámaras de mucha resolución, mucha precisión, que fotografían las superficies de los distintos lugares. Obviamente estos satélites viajan a más baja altura para poder obtener mejores resultados, obviamente. Y estos satélites obviamente se dedican a fotografiar las distintas regiones y a través de señales de pulsos electromagnéticos también va generando mapas en relieve, es decir, ocupan también un poco la tecnología de las ondas electromagnéticas para generar relieves, porque una foto obviamente no va a plasmar como queremos el relieve de una región. Entonces, combina un poco la fotografía con el uso de envío de pulsos de ondas que permiten formar relieve, así como lo que, por ejemplo, se ocupa en la resonancia magnética, en las radiografías, donde se envían señales de alta energía que forman como una especie de mapa, que forma, por ejemplo, como tiene su hueso roto o cuando tiene algún problema interno, y forma como un mapa corporal donde se ve lo que está más adentro, lo que está más afuera. El satélite artificial ocupa algo muy similar para poder fotografiar y poder determinar la estructura y la forma que tienen los distintos elementos de la Tierra, de la superficie de la Tierra. ¿Y qué función cumple esto? Obviamente nos permite ahí tener una información clara y conocer mucho detalle, chiquillos, nuestro planeta en la superficie, es decir, tener estos grandes mapas, estos preciosos mapas que tenemos nosotros sobre de nuestro continente, de los demás continentes, es gracias también a los satélites artificiales, lo cual también es algo nuevo, chiquillos, también es algo nuevo que hace poco tenemos estas imágenes satelitales de nuestro planeta y estos mapas de nuestro planeta con esta alta resolución, porque antiguamente solo se ocupaba la exploración y se ocupaba un poco modelos predictivos para formar los mapas. Ahora no. La geografía de nuestro planeta se ha podido estudiar de mucha mejor manera a través de esto. Entonces, vamos a colocar como tercero ahí, investigación científica. Científica, fotografiar y realizar modelos virtuales del relieve. Vamos a ver la investigación científica en la superficie de la Tierra. Ahí tenemos un tercer uso que le podemos dar a los satélites. Se fijan que ya tenemos otro uso para los satélites artificiales. Pero si lo tuviéramos que encasillar en transmitir o recopilar información, ¿qué tipo de satélite creen que es este? ¿Recopila o transmite información? ¿En cuál calzaría mejor? ¿Qué función cumple? ¿Recopila? Recopilar, ¿cierto? Es más, no es tanto de transmitir, sino que recopila, está buscando ahí, investigando todos los rincones de nuestro planeta. Un segundo, tíos.
¿Sabes lo que dijo Irene Campbell? El satélite de investigación científica de la Tierra es más de recopilar información, porque es fotografía, realiza modelos virtuales del relieve, más de recopilar información. Luego eso también se envía a centros de estudio muy similares a los de meteorología, pero que se recargan, por ejemplo, la dirección de geografía. Por ejemplo, en nuestro país tenemos la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, ella también se encarga de eso. Tenemos el Instituto Geográfico Militar, el IGEM, que también tiene satélite, recibe esta información de satélites artificiales para poder conocer el relieve de nuestro planeta. Recuerden, chiquillos, esta lamentable fotografía que se empezó a viralizar por redes sociales hace algunos días sobre la nieve de la cordillera de los Andes, comparada de julio de este año con el del año pasado. ¿Vieron esa imagen, esa imagen potente? Sí. Esa triste imagen que pudieron ver, chiquillos, donde se veía esta diferencia abismal y preocupante entre el nivel de nieve del año pasado a esta fecha y la de este año, fue tomada por un satélite. Un satélite artificial se posó sobre nuestra cordillera, hizo varias fotografías, las cuales fueron como combinadas, se generaron una sola imagen y se envió después a la dirección, a la dirección general. Ya, al tiro, deja buscar. Vamos a buscarla aquí. Fotografía cordillera. Profe, ¿no? ¿existe algún tipo de relación entre un satélite y un observatorio, como es el ALMA? El observatorio es uno de los, viene ahora, pero el observatorio es el que permite generar observación astronómica, pero no a partir de los satélites artificiales, sino que en sí misma. Porque se ocupan distintos telescopios que ocupan, ya sea, ¿cómo se llama? Lupas o espejos para ver. Es decir, aquí a diferencia de los satélites, el satélite artificial, igual vamos a ver un poquito después, Benja, que sirve para investigación astronómica, pero los observatorios, a diferencia de la observación por satélite, los observatorios ocupan otro tipo de tecnología, no ocupan satélites, lo que ocupan es que utilizan ahí distintos telescopios que ocupan ondas, ocupan espejos y lentes, y que permiten ampliarla, hacerle un zoom al universo y poder ver todas las imágenes. Mientras que los satélites astronómicos fotografían el espacio y luego envían esa imagen. ¿Entienden la diferencia, chiquillos? Sí, profe. Estoy buscando la foto que me pidió aquí el señor Jiménez sin nieve. Todavía no la puedo encontrar. Acá está. Parece que esta es. A ver si está aquí. No, esta no es. Porque cuando uno quiere buscar algo, nunca lo encuentra. Parece que aquí está. Ahí está. Ahí está, Iván, ¿se ve? Olvídate Sí, que no sí, pisa. Eso no cuenta. Iván, ¿la ves, Iván? sí se ve, profe. Y el Amaru también. Ahí está, miren. Notoriamente. Y ahí dice Copérnico, si no me equivoco. O Copérnico parece como un satélite artificial que ocupa esto, parece que por aquí está. Miren, el satélite, miren, justamente ahí sale. El satélite Copérnico Sentinel-3 de la Agencia Espacial Europea revela a través de imágenes que la capa de nieve de la cordillera de los Andes ha retrocedido en numerosos lugares en el transcurso del último año. O sea, el satélite Copérnicus, sin ir más lejos, no quedé de mentiroso con esto, chiquillos. Perdón, no se está viendo. El satélite Copérnicus, chiquillos, el que fotografió, se posó sobre nuestra cordillera y tomó la fotografía, esta triste realidad entre lo que ocurría hace un año, y fíjense, hace un año nomás, no siquiera estamos hablando de 10, 15 años, entre hace 10 años, hace un año y ahora, o sea, es obviamente para preocupar. Pero ahí tenemos, aquí combinamos un poco satélite meteorológico, también con un satélite de investigación espacial que ocupa la fotografía como base para poder tener estas imágenes. Y si se dan cuenta ahí, también se ve el relieve. ¿Por qué? Porque también ocupa esta tecnología que les digo que permite ver el relieve. Si se fijan ahí se nota que está el valle y aquí está la cordillera. Se nota ese relieve también.
Muy bien. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Vamos entendiendo las diferencias? Sí, profe, estoy anotando Sí, todo. profe. También estoy tomando apuntes. También recuerden que va a estar la clase subida, así que la voy a subir, de verdad que la voy a subir, perdón. Así que de verdad que la voy a subir. Nos quedan, no me acuerdo, déjenme ver que nos queda uno, quedan dos. Sí, quedan dos. Cuando hablábamos, y aprovechando un poco lo que dijo el Benja, preguntando sobre esto de los observatorios, una gran desventaja que tienen los observatorios astronómicos es que no permiten llegar tan lejos como quisieras. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar los satélites artificiales, se pueden enviar muy lejos, igual si están a una distancia prudente del Sol y de nuestro planeta, la información que envían y te recepcionan se puede seguir enviando. Esa imagen que ven ahí, chiquillos, fue tomada por un satélite astronómico que tomó fotografías de la superficie del Sol. ¿Y qué función cumple? Estos satélites artificiales que permiten el estudio astronómico permiten fotografiar las tormentas solares, como pueden ver en la imagen, las manchas del Sol y también entender el estudio de este viento solar que de repente ha afectado a las telecomunicaciones también porque son grandes emisiones de radiación de energía muy alta que obviamente va a alterar el curso de otras ondas que tenemos por ahí. Entonces, aquí Benja, sin querer queriendo, tenemos algo que no puede hacer, por así decirlo, el observatorio, porque el observatorio solamente fotografía, solamente envía su fotografía y ve imágenes, mientras que el satélite artificial puede ocupar esta tecnología de enviar cursos de ondas electromagnéticas, fotografiar también y estudiar las radiaciones, la cantidad de energía, ocupando este proceso de transmitir y recopilar información. Entonces, el estudio del Sol ocupa satélites astronómicos que fotografían y recopilan información a nivel de ondas también. Es decir, se parecen un poquito, si quisiéramos decirlo, se parecen un poquito a los satélites de meteorología. También toman fotos, recopilan información a partir de enviar ondas, de pulsos magnéticos, electromagnéticos y pulsos de onda. Se parecen un poquito como en la función que cumplen, pero obviamente no vamos a comparar una fotografía del sistema frontal de Santiago con una tormenta solar que ahí está captada en esa fotografía. Es del año 2009, si no me equivoco, que es un momento donde hubo una tormenta solar, donde pueden haber estos picos de ondas, se llaman picos de ondas, que son como los puntos altos, donde se ve una perturbación muy notoria, porque muy probablemente en ese momento el Sol estaba experimentando una tormenta solar que puede haber sido, ¿cómo se llama? Captada por este satélite artificial. El VAL luego envía esta información a los centros, por ejemplo, en la misma NASA, por ejemplo, donde también lo puede hacer. Un dato, chiquillos, importante. Los satélites astronómicos, muchos de los satélites astronómicos que están orbitando y están buscando información en el espacio, no solamente envían la información directamente a la Tierra, sino que hacen, por así decirlo, una escala en la Estación Espacial Internacional. Los satélites artificiales que no tienen tanta potencia porque no fueron construidos con tanta potencia, reciben la imagen desde el Sol, luego la retransmiten a la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial Internacional luego se encarga de enviarla de vuelta a la Tierra. Es decir, no olvidemos, chiquillos, esta gran estación que está dando vuelta en el espacio, que también cumple la función de investigación astronómica. Es decir, también se convierte en una escala, en un punto intermedio, en donde la información va a estar viajando desde el origen hasta nuestro planeta. Así que tenemos otro uso, otra aplicación que le vamos a dar a los satélites artificiales, que en este caso es el estudio del Sol. No menor también, si es nuestra estrella central.
Vamos bien, chiquillos, se va entendiendo, y también podemos compararlos también entre satélites. O sea, también hay algunos elementos en común, porque muchos de los satélites que se han construido ocuparon como base lo que ya se habían ocupado en otros satélites. Entonces, no se extrañen que de repente se puedan coincidir estas tecnologías, estas funciones que tienen. Pero se va entendiendo, se sigue entendiendo, chiquillos, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Nos queda un uso, que es el que, por ejemplo, si yo me meto al celular, por ejemplo, voy a mostrar ahí, dice una imagen satelital, si yo pongo ahí el GPS, me dice dónde estoy en mi casa, está marcadito el puntito, no sé si se alcanza a mirar, o por ejemplo, si yo lo pongo aquí en el mapa de Google, voy a poner en la tele, en el computador, maps.google, yo puedo, por ejemplo, ahí está donde estoy yo aquí, dice, por ejemplo, yo me puedo mover por aquí por el mapa, no sé por qué poner McDonald's, sino como McDonald's, pero puedo buscar el colegio, por ejemplo, pero yo, por ejemplo, puedo decir, ya, desde mi casa quiero ir al colegio, Pierre, Telar, etc. Y me va a marcar el colegio, ¿cierto? Ahí sale el profe Cristian. Pero todo esto de poder ubicarnos y saber dónde está todo y poder salvarnos la vida cuando le decimos a nuestro celular, por favor, llévame a tal parte y no me pierdan el camino, tiene que ver con la llamada geolocalización o el GPS, ese famoso que nos salva la vida, que de repente dicen que nos están espiando. También es un conjunto, es una gran cantidad de satélites artificiales que están ubicados, por así decirlo, generando un mapa espacial de nuestro planeta que permite ubicarnos en todo lugar. Entonces, el GPS, o también llamado Global Positioning System, el sistema de posicionamiento global, consiste en una red de satélites artificiales muy amplia, que cada vez se amplía mucho más, y que permite identificar con extrema precisión cualquier posición terrestre o marítima. Antiguamente, chiquillos, los satélites que existían, los pocos satélites artificiales que existían, que permitían geolocalizarnos, o lo que se ocupaba antiguamente para ubicarse en el mar, ocupaba pulsos de ondas, lo cual no era tan preciso. Por eso antiguamente los barcos se perdían tanto, los marinos se perdían en alta mar, porque no tenían un sistema de ubicación tan preciso como el de ahora. El Global Positioning System, o GPS, o GPS, si lo queremos decir en inglés, ocupa un sistema muy similar a la transmisión de radio y televisión. El artefacto, el dispositivo, perdón, que quiere ubicarse, envía una onda, envía una información que es recepcionada por el satélite, el cual empieza, como se llama, a triangular, empiezan todos los satélites a recibir esa señal y dicen, ya, lo buscan y dicen, aquí está, y envía la información de vuelta y envía esta coordenada, porque los satélites de navegación ocupan coordenadas de ubicación, está aquí en tal punto, en tal lugar, etc. Este sistema de navegación se ocupó por primera vez alrededor del año 1959, posterior a la Segunda Guerra Mundial, puesto que se quería, como luego vino la Guerra Fría, se quería tener un sistema que permitiera poder espiar y poder mantener ahí controlados a las tropas enemigas de otros países. Entonces, ¿qué se creó? Este sistema se empezó con la carrera espacial originalmente, empezó la carrera espacial a enviar un montón de satélites que permitieron poder posicionar y saber dónde estaban las distintas tropas enemigas, porque se podían enviar impulsos electromagnéticos de ondas que permitían ubicar distintos objetos. ¿Cuál es la gran desventaja de esto? Que las ondas que utiliza el GPS son de muy poca penetración a través de medios materiales sólidos. Eso explica por qué cuando usted pasa por un túnel no puede tener una ubicación exacta, o por qué estando dentro de un lugar cerrado la ubicación no es precisa. ¿Se ha fijado que de repente cuando usted busca un lugar en el mapa de Google le dice considere que esta ubicación no puede no ser precisa? ¿Lo han leído alguna vez? Sí. Porque la gran desventaja que tiene el GPS es que no tiene una capacidad, las ondas que emiten los satélites de GPS no penetran las superficies sólidas. Por ende,
se recomienda que el posicionamiento de algo se haga siempre al aire libre porque no hay ningún obstáculo entre el cielo, el satélite y usted. Por eso, cuando usted se meta en alguna casa, o alguno de ustedes jugó Pokémon GO dentro de su casa, Sí, ¿no le pasaba que Sí. se le movía el personaje, se le movía solo estando dentro de su casa? Sí, sí, porque no ¿Por está qué? ahí. sí. Porque Sí. el techo de su casa, las paredes, hacían interferencia con la onda del GPS, y entonces el GPS literalmente se volvía loco y no generaba una señal precisa. Pero usted salía y podía seguir el caminito que usted iba haciendo, porque la gran desventaja que tiene el GPS, chiquillos, es que el posicionamiento que ocupa ondas de muy baja penetración en medios sólidos, de muy altas frecuencias, para ser rápidas, pero que tienen esta gran desventaja. Es algo que no se ha podido solucionar y que ya no se va a solucionar, porque eso implicaría tener que cambiar absolutamente toda la tecnología de todos los satélites. Así que, antes de cualquier cosa se dice, considere que en lugares cerrados el GPS podría fallar su precisión, o que en días de lluvia o de tormenta puede no ser tan preciso. Lo es, pero no tanto. Entonces, el GPS ocupa ondas de baja penetración que interactúan entre satélites para saber dónde está usted. Entonces, vimos, finalmente eran 2, 3, eran 5 al final. 5 tipos de satélites artificiales distintos. Hay muchos más. Yo dejé afuera un montón de satélites artificiales porque tampoco quería darles la lata con una lista enorme de satélites artificiales, porque ¿para qué? Veamos lo que ocupamos más. O sea, para mencionarles, me faltó mencionar el tema de los satélites que registran los meteoritos, los que ven las radiaciones de la Tierra, los que ven el magnetismo terrestre, entre otros más. Pero estos 5 que destaqué, los destaqué también porque cada uno muestra una función distinta que tiene ese satélite artificial. Y cada uno de ellos cumple una función que, si nos damos cuenta, impacta directamente en nuestro diario vivir. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo ya para ir, yo le dije, y vamos a terminar un poquito antes la clase, que vayamos pensando. Pero antes, vamos a ver un videito donde, dame un segundo que voy a dejar de compartir para que puedan escuchar bien el video. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Ah, acá está. Vamos a volver a compartir. Vamos a ver un videito, chiquillos, donde se explica que también puede ser pregunta de la prueba, que quiero que vayan analizando. Después yo voy a explicarles como lo que quiero que destaquen, que tiene que ver, chiquillos, con la altura a la cual tiene que estar un satélite para orbitar, y los tipos de satélites según la altura en la que se ubican. Así que presten mucha atención al video. Un satélite es un objeto que orbita alrededor de otro, llamado principal. La Luna es un satélite natural de la Tierra. Existen además satélites artificiales, que son creaciones del ser humano. El primer satélite artificial enviado al espacio se llamó Sputnik y fue lanzado en 1957. Dicho satélite tenía un sistema de telecomunicaciones básico que emitía señales radiales que eran recibidas en la Tierra. Hoy en día existen aproximadamente 2.500 satélites en actividad con múltiples propósitos: científicos, militares, meteorológicos, de telecomunicaciones, broadcast de TV, etc. Los satélites no se encuentran todos a la misma altura. Existen distintos tipos de órbitas terrestres. La baja, de hasta 2.000 kilómetros de altura, que es la que usan la mayoría de los vuelos espaciales tripulados. La media, entre 2.000 a 35.000 kilómetros de altura, y la alta, a más de 35.000 kilómetros de altura. En esta órbita están los satélites llamados geoestacionarios de telecomunicaciones. Estos se ubican sobre el ecuador terrestre y se mueven alrededor de la Tierra a la misma velocidad en que ésta rota. Por eso se ven como un punto fijo desde cualquier posición de la superficie terrestre.
Al científico Arthur Clarke se le ocurrió que el mundo podía estar comunicado de forma sencilla a través de 3 satélites artificiales en una órbita geoestacionaria y establecer así comunicaciones entre 2 personas ubicadas en cualquier parte del planeta. Hoy, Antel, en acuerdo con Facultad de Ingeniería, está participando del proyecto de construcción del primer satélite uruguayo, Antelsat. Se trata de un emprendimiento científico y académico que permitirá el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas que beneficiarán a la industria local y a la sociedad en su conjunto. Si se dan cuenta, chiquillos, y también estamos mostrando un caso más particular de Uruguay, pero que esto también habla de lo que decíamos nosotros, es decir, podemos tener un satélite a cierta altura que va a ir transmitiendo información y que va a permitir, obviamente, que podamos comunicarnos entre nosotros, es decir, es algo que ocupa el mismo principio siempre y que va a basar su estudio en justamente el comunicar, enviar la información de un lugar a otro. Pero, si se fijan, chiquillos, los satélites viajan a una cierta altura, a una cierta velocidad, obviamente para cubrir toda esta región y obviamente quedar clarito dónde van a estar ubicados. Reflexionemos un poquito, chiquillos, para ir terminando lo que hemos visto hoy día. Y les voy preguntando a ustedes, quiero también tener su palabra, su opinión de esto. ¿Creen que la tecnología como lo conocemos se habría podido desarrollar sin los satélites artificiales? ¿Y por qué? ¿Cómo, profe? ¿Creen que la tecnología como se ha desarrollado el día de hoy podría haber sido posible sin los satélites artificiales? Difícil, yo creo, no imposible. Ya, un buen punto que dice el Eric, que fue decir, también la Cata lo dice, y el Ale también. Habría sido posible, pero a un ritmo, mucho más lento. ¿Benja? Sí, yo igual creo que hubiese sido difícil, pero quizá este avance hubiese sido más local que universal. Claro, habría sido, dice el Benja, un avance más local, claro, porque no habríamos tenido la tecnología como para haber abarcado más regiones. A ver, levantó la mano, no sé si no. Esa es una de las preguntas que quería hacer también con respecto a eso. Lo otro que les quería preguntar, chiquillos. ¿Creen que es posible mejorar la tecnología que tenemos de telecomunicaciones con más satélites artificiales o ya está todo creado? ¿Creen que se puede mejorar la telecomunicación? ¿Sí? Obviamente que se puede mejorar porque la tecnología en sí y todo esto no tiene un límite, siempre puede haber algo que lo va a mejorar o lo va a aumentar o lo va a, de alguna cierta manera, hacer más cool, por así llamarlo, pero yo creo que no estamos en tiempos de hacer ese tipo de experimentos. Claramente. Otra pregunta, chiquillos. ¿Qué opinión tienen sobre el proyecto de SpaceX de Elon Musk? Ustedes saben este proyecto que este gran multimillonario, Elon Musk, creó de dotar de Internet en cualquier parte del mundo a través del envío de millones de satélites artificiales que envían información. ¿Qué opinión tienen de eso, tíos? ¿Qué les parece esa idea? Primero que todo, cara. Cara. Segundo, buena la idea, pero todavía se necesita tiempo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Esta tecnología tan masiva de que tengamos tantos satélites, ¿qué opinan? ¿Qué les provoca eso como saber? Ojalá no choquen, dice el Iván. SpaceX, voy a buscar al tiro cuántos satélites va a tener. ¿Cuántos satélites? Cantidad de satélites, porque no me acuerdo el número de verdad, Nico. 1.600 satélites. Y han lanzado 1.081 en órbita. Hay 1.081 en órbita.
Miren, la Cata da como un punto importante también, no iremos a contaminar mucho también, o sea, esa basura espacial no irá a aumentar cuando esos satélites vayan fallando con el tiempo, porque tantos satélites, y ahí también lo que dice el Iván, no irán a chocar también, o se van a fallar con las inclemencias del espacio, uno nunca sabe, o sea, es un tema súper complejo y también da para harto porque uno jamás habría pensado que estos iban a... Si ya estábamos hasta aquí con las antenas, con los cables, con todo, ahora nos van a llenar de satélites arriba. ¿Cuánto dura un satélite en órbita? Depende mucho del satélite. Puede durar 10 años como puede durar 30. Y después quedáis dando vueltas cata como basura espacial porque recuerden que no caen. Esa es la gran desventaja que tenemos ahí. Chiquillos, ¿creen que es importante que Chile tenga sus propios satélites artificiales? ¿Cómo? ¿Creen que sea importante que Chile tenga sus propios satélites artificiales, no solamente con el que tenemos, el único que tenemos, sino que con más? Sí, Tenemos uno nomás, ¿cuál? ¿Creen que mejoraría algo si tuviéramos más satélites artificiales? sí, porque habría que pensar un poquito. Pero la primera respuesta rápida es sí. Sí, ¿cierto? Profe, Rodrigo. yo no soy muy culto de este tema, o sea, me gustaría poder opinar, pero no conozco mucho sobre estos satélites. No conozco mucho sobre si sería ventajoso o no al final. Digo, militarmente lo usarían obviamente, pero más allá de eso no sé. O sea, pongámonos en nuestro satélite chileno que está dando vuelta, se me fue el nombre, perdón, el Suchei 1, se está ocupando por investigación para tecnologías que se están creando en Chile para probarlas en condiciones extremas. O sea, yo personalmente creo que si tuviéramos satélites para investigación y que se permitieran para mejorar nuestra propia calidad de vida, o también para dar soluciones a problemas que tenemos como país en cuanto a nivel ambiental, a nivel geográfico, etcétera, sería súper ventajoso, obviamente si se le da el uso que se debería. Y para terminar, chiquillos, para que ya terminemos el día de hoy. Tanto satélite enviando información, enviando, recibiendo, compartiendo. ¿Creen que es ético? ¿Eso pues, debería ser aceptado socialmente eso? Que no les da a pensar como así como medio conspirativo, ¿para qué tanto? Satélite dando vuelta. ¿Qué piensan ustedes, tío? ¿Qué piensan de esto, tío? ¿Será tan ético? ¿Será tan bueno? Claro, que avanzando más dice la Cata, nos controlan, que así como que, ¿cierto? O sea, es discutible, yo creo que es súper discutible eso de que, ¿para qué tanto? ¿Para qué tener tantas cuestiones como esto de que nos vigilan en el teléfono con todas las cosas? Entonces, como que, ¿para qué tanto, cierto? Tienen que, uno obviamente se pone un poco conspirativo y se pone a pensar, ¿por qué nos están tanta información? Si ya está todo funcionando, ¿para qué más? ¿Cierto? Obviamente se quiere mejorar y todo, pero da para pensar esas implicancias éticas y no. ¿Les gustó lo que hoy día, la clase? ¿Lo que vimos hoy día? ¿Lo analizamos el día de hoy? El satélite artificial era más de lo que pensábamos, y nos quedamos cortos en muchas cosas, así que no piensen que aquí termina la historia, por así decirlo. ¿Qué me dicen, chiquillos? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Les pareció buena clase? ¿Interesante? ¿Algo que les habría gustado también ver? Estuvo súper buena, pero es como súper reflexiva porque va algo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, hacer o no sé, cualquier cosa. De hecho, como un pedazo de materia, no sé, de aluminio, no sé de qué serán, puede hacer tanto. Entonces, ¿Cierto? como wow. Claro, sí, o sea, Benja, yo también les hablo, soy sincero con ustedes, también hay cosas que yo estuve estudiando durante preparar esta clase, porque el tema da para tanto, tiene tanta cosa, aquí yo les estoy explicando como una pincelada, que incluso yo es lo que entiendo, entonces como, de verdad,
tecnología, la tecnología espacial y todo es tan amplia, y pensemos que, y no nos olvidemos que toda esta tecnología espacial está tomando como base los grandes aportes de Newton. O sea, piensen, algo que dejó Newton hace tanto tiempo atrás, que también pudo haber visto otros científicos con el pasar de los siglos, que dejó hace tanto atrás, y se le está sacando tanto provecho y no paran de salir cosas nuevas y de tanta tecnología y tanto descubrimiento, y eso también está dando paso a descubrir tantas cosas. Es como, ¿en cuánto termina? Es como lo que hablábamos del universo, es como tan infinito, puede ser, prácticamente tiene que ser tan infinito que no sabemos en qué punto va a terminar. Pero qué bueno, chicos, que les haya gustado la clase. Traté de hacerlo también lo más dinámica posible, también llevándolo a situaciones cotidianas. O sea, ¿quién diría que íbamos a hablar de satélites artificiales y lo vamos a relacionar con el TikTok? O sea, para que andamos con cuestiones. Entonces, importante, chiquillos, en la próxima clase vamos a hacer una actividad de repaso para la prueba. Vamos a trabajar un cuestionario, vamos a estar las 2 horas de bloque, o sea, la hora 20, haciendo un cuestionario en donde van a estar disponibles todas las clases. Vamos a hacer un resumen general de todos los conceptos. Voy a tratar de armar un mapita conceptual, con ideas, con punteos de ideas, para que ustedes se vayan más o menos ordenando para la prueba del 31. Recuerden que la prueba es en 2 semanas más. La próxima semana, la hora 20 que tengamos de clases va a ser netamente de repaso para la prueba. Así que, por favor, les pido que estén revisando las clases, vayan viendo las dudas que tienen y que, sobre todo, se conecten la próxima semana para que así podamos ocupar ese tiempo para hacer esa guía que es con nota, también con la segunda nota acumulativa, y que también nos sirva para poder ir repasando y tener claro qué es lo que tenemos bien y lo que tenemos que ir aclarando también y despejando dudas con respecto a este tema de los satélites artificiales, que con esto ya damos por cerrada, chicos, la segunda unidad del electivo, y nos preparamos ya de vuelta de la prueba. Después de la prueba vamos a empezar con medio ambiente, también un tema súper contingente. Nos han bombardeado de noticias súper trágicas, algunas incluso hasta muy alarmistas en cuanto a lo que nos queda de tiempo para poder hacer un cambio en nuestro planeta. Vamos a seguir trabajando con eso, vamos a tomar conciencia y vamos a ver qué podemos hacer nosotros y cómo aportar, y también ver lo que históricamente se ha hecho y lamentablemente no se ha hecho por frenar esto que, por lo último que se supo la semana pasada, parece que ya no tiene vuelta atrás. Esperemos que no. Yo soy optimista todavía hasta el último de que todavía hay algo, una esperanza y que algo se puede hacer. Así que eso, pues, chiquillos, no se olviden, próxima semana tenemos la segunda actividad de repaso para la prueba. Los que no han hecho la actividad anterior, por favor, contactarse conmigo por correo, y yo me comprometo que también van a recibir el resultado de su actividad número 1 pronto, durante estos días. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, mucho. Nos encontramos el próximo día, martes a esta hora, y a los de física los veo a los de la mañana, y a los de el día jueves. Así que cuídense mucho, que estén bien. Chao, chiquillos. No quiero Nos vemos. ahora. Cuídense mucho.